Ahora vamos con ese primer análisis rápido, ese primer titular, esas primeras valoraciones, Jorge, de lo que son los distintos frentes en Ucrania y de esa presión que sigue ejerciendo Rusia después de esos avances que vimos hace algunas semanas. Todo tuyo. Vale, pues lo primero te voy a responder, voy a empezar por donde me acaban de preguntar por el chat, así que creo que es lo más conveniente, sobre esa incursión desde el territorio ucraniano en los oblasts rusos de Belgorod y Kursk. Efectivamente, tal y como ya hubiera ocurrido en ocasiones anteriores, grupos de la oposición rusa, hay varios de estos grupos, ¿vale? Grupos que están integrados dentro de las Fuerzas Armadas ucranianas, son grupos armados de población rusa, pero que están dentro de las Fuerzas Ucranianas, han realizado incursiones en los oblasts de Belgorod y Kursk en las últimas 48 horas. Esto ya había ocurrido anteriormente el año pasado. No es una dinámica nueva, no es algo particularmente rompedor o, digamos, algo que cambie como las dinámicas sobre el terreno. Han sido incursiones limitadas y que por las imágenes que se han visto han sufrido importantes bajas en el proceso de llevarse a cabo. Yo creo que esto es más o menos la clave en este sentido. Yo no creo que sea digamos, algo que, al menos por el momento, al menos con la información que tenemos a esta hora del día de hoy, no es algo que podamos decir es particularmente relevante. Luego, por lo demás, tenemos los frentes que han llegado siendo protagonistas las últimas semanas, que continúan siéndolo. Tenemos presión rusa desde el sector de Avdiivka, hacia el oeste, que se mantiene desde la caída de la ciudad, aunque en un grado mucho menor que la semana posterior a esta caída. Ya, digamos, continúa habiendo enfrentamientos, pero no es el frente central, por así decirlo, de las operaciones rusas. Luego, posteriormente, voy a abrirme yo mismo el mapa, por cierto, que así lo tengo también más a mano y me aclaro más a la hora de hablar las cosas. Luego tenemos algo al sur de Avdiivka, que esto está siendo particularmente relevante en las últimas 48 horas. Las tropas rusas han capturado esa aldea de Nevelske, al suroeste de Pormaiske, al oeste de Donetsk, que básicamente, bueno, es particularmente importante pues para esta otra localidad que he mencionado, que es de Pervomaivske, que básicamente también ha sufrido una incursión rusa desde el norte y que probablemente acabe cayendo en manos rusas dentro de relativamente poco en base a estos últimos avances. Los combates también continúan siendo particularmente relevantes más al sur, en torno a Novomikhailivka, donde recientemente se han producido avances rusos al oeste, desde por la zona sur de la ciudad, la periferia de la ciudad. La localidad es un pueblo realmente, ¿no? Pero al sur de ese pueblo, pues ha avanzado hacia el oeste y también ligeramente en los campos al norte de la misma. Esas dos localidades, Novomikhailivka y Pervomaivske, son las dos que han visto más actividad, digamos, en movimiento de terreno en estas últimas 96 horas, vamos a decir así. Y también, pero esto significa que son las únicas en las cuales hemos visto combates. Sigue habiendo combates pues, en todos los sectores que son habituales de nuestros boletines, ¿no? Hay combates en la zona de Kupiansk, hay combates en la zona de Ivanivsk, Chasiv Yar, hay combates en la zona, pues como digo antes, de Avdiivka, y también algo más al sur, en ese pequeño, esa cuña de Robotine, también continúa habiendo combates. Y bueno, yo creo que ahora en este momento, al menos, no sé cuándo mis compañeros han hecho el último repaso, creo que fue el martes o el Creo que lunes, ¿me sí. puedes confirmar? Sí, o el Creo que lunes o el sí. martes. Creo que sí. Así que no es algo que tenga particular. No ha habido muchas novedades desde entonces, vamos a decirlo De así. hecho, no miento. Fue el domingo. ¿El domingo? Bueno, aún Sí. así, lo cierto es que tampoco ha habido demasiadas novedades, más allá de lo que comentaba antes de la toma de Nebelske en base a, digamos, cambios territoriales. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que se está consolidando una tendencia cada vez mayor de que esa falta tantas veces declarada por parte de las autoridades ucranianas de acceso a, sobre todo, sistemas antiaéreos, nuevas municiones para los sistemas antiaéreos, se está haciendo cada vez más notable, cada vez más significativa. Y esto se está traduciendo en que, junto con avances tecnológicos y de, digamos, tácticos y operacionales por parte de Rusia, que muchos, digamos, objetivos valiosos, sobre todo sistemas valiosos para Ucrania, estén siendo atacados hasta 50 kilómetros de profundidad en relación con el frente. Hemos visto en los últimos
3-4 semanas más o menos, la destrucción de sistemas HIMARS, de sistemas NASAM, de una batería Patriot, varios tanques Abrams. Y creo que lo último, y que es lo que me lleva precisamente a decir esto ahora, dejadme consultarlo muy brevemente, porque más lo he estado hablando antes con los compañeros, pero en general estamos viendo toda una serie de ataques en una relativa profundidad respecto al frente que además se pueden confirmar porque hay imágenes de los mismos. De hecho, es posible que hayáis visto en el tweet de anuncio del streaming de hoy un ataque contra helicópteros ucranianos a unos 40 kilómetros del frente, en el interior del territorio controlado por Ucrania. Un ataque grabado con drones y que tiene varias fases, con primero un ataque con un proyectil de racimo para dañar los helicópteros y que no puedan ser evacuados, y posteriormente con misiles de crucero para destruir los helicópteros. Estamos viendo eso, todo tipo de ataques, precisamente era lo de los helicópteros, lo que había sido lo que habíamos hablado hoy. Está despistado por mi parte, pero bueno. Todo este tipo de ataques, todo este tipo de iniciativas nuevas que están tomando los rusos, nuevas en el sentido de se están consolidando como un fenómeno, como un cambio en la dinámica en el frente, que está dándole, digamos, al menos en lo que podemos hablar de visualmente confirmable, en el sentido de que hay imágenes que podamos contrastar con una cierta fiabilidad de qué está ocurriendo, una mayor destrucción de sistemas valiosos para Ucrania a raíz de ataques aéreos o con drones por parte de Rusia en las últimas, como digo, 3-4 semanas. Es una tendencia creciente y que es bastante significativa, sobre todo si continúa como hasta ahora. Porque los ucranianos lo dicen, ¿no? Que no les sobra el material precisamente. No están para estar perdiendo antiaéreos o estar perdiendo sistemas de artillería, para estar perdiendo blindados de una cierta calidad, ¿no? Es algo que es problemático para ellos. Vale. Pues con esto doy, digamos, el resumen más básico de todo lo básico del frente, ya está hecho, y creo que podemos empezar un poco con las preguntas. Si quieres leerla tú, Edu, si no, tengo yo aquí el chat, puedo leerlas yo mismo. Sí, sí, no, tenemos por aquí de hecho alguna que otra, os recordamos, que vamos a estar atentos, así que comentarios o preguntas podéis dejarlos en el chat y de momento nos pregunta Cíclope, parece que Rusia no para de buscar repetir la misma táctica de generar cercos o cercos operativos constantemente en todas las ciudades y frentes. Y te preguntan que por qué es esto así y que si es alguna cuestión de doctrina militar. Pues, por un lado, es cierto que es un fenómeno que estamos viendo repetirse cada vez más. Lo vimos en Bakhmut, lo hemos visto en Avdiivka, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en la zona de Pervomaivsk, lo vemos en cierto grado en torno a la zona de Novomikhailivka. Es una dinámica que ha sido más o menos recurrente a la hora de cuando se plantean los avances rusos, el crear calderos para estos ucranianos y presionarlos para tratar de desgastar a esas tropas ucranianas en posiciones poco favorables para ellos. Es básicamente, me preguntas si es sobre doctrina. Yo creo que más que doctrina es que en parte también lo es. Es una cuestión de cómo interaccionan las prioridades rusas con las prioridades ucranianas. Ucrania siempre ha planteado el hecho de no querer ceder, no querer dar un palmo de terreno, y que todo territorio es valioso de defender ante el avance ruso. Esto ha sido algo que vimos, por ejemplo, en Bakhmut, y esta ha sido durante bastante tiempo una hipótesis que hemos visto en Avdiivka. De hecho, no, los propios oficiales ucranianos, y a veces ha habido filtraciones o declaraciones en medios occidentales, hemos visto esos comentarios sobre cómo la realidad de Avdiivka llegó tarde, porque se intentó defender la ciudad mucho más allá del punto de lo verdaderamente posible. Entonces, yo creo que esta tendencia a los cercos, que esta dinámica general de actuación de los rusos, por un lado, es una reacción a esa estrategia ucraniana de no ceder terreno, y por otro lado, un parte de ese objetivo que siempre ha tenido Rusia de lo más importante aquí es tratar de quebrar al ejército ucraniano. Lo importante es hacer colapsar al ejército ucraniano, que no pueda, que tenga que necesite más suministro, necesite más apoyo para occidente, que no se lo da a dar. Esa es la percepción rusa. Ya luego también ha habido una pregunta sobre eso que podemos tratar luego, de que de tratar de hacer que el otro esté exhausto, que deje de poder combatir, porque, por ejemplo, estamos viendo también la cuestión de la movilización es enormemente polémica en Ucrania.
Por eso no se ha llevado hasta ahora, porque hay muchos problemas a la hora de justificar el llevar a cabo ese tipo de medidas. Entonces, el tratar de erosionar en la medida posible también el efecto ucraniano es de interés para Rusia, más que potencialmente, aparte de más barato, en el sentido de llevar a Ucrania a unas situaciones en las cuales su posición no sea, digamos, particularmente favorable para ellos y combatir allí es algo bueno para Rusia en términos de gasto de recursos. Entonces hay una suma de factores que han hecho que esa se haya convertido en la dinámica general. Si va a continuar siendo así o no, lo más probable es que sí, pero depende también de otros muchos elementos, como por ejemplo los que estáis planteando en el chat ahora mismo, ¿no? Sobre cuál va a ser el futuro del apoyo a Ucrania, si algún otro actor puede intervenir. Hay, digamos, toda una serie de variaciones, de preguntas, de planteamientos que vamos a hacer en ese sentido que podrían afectar ese futuro. Pero vamos, yo diría que en principio es algo que volveremos a ver. ¿Cuál será el próximo gran cerco? Pues ahí ya no me meto, ya no me atrevo a valorar hasta qué punto es así. Pero por ahora, vale. Tengo unas cuantas más preguntas, las voy Sí, leyendo yo, Edu, si te parece bien. vamos con ello, sí. Vale. Bueno, nos preguntan sobre, por un lado, si hemos visto algún tipo de anuncio de despliegue de tropas rusas en la frontera de Finlandia. Yo no he visto algo reciente al respecto, pero la última noticia que sé sobre lo mismo es que ya entró en vigor la reestructuración de los distritos militares rusos y se ha reactivado el distrito militar de Leningrado y eso hace que digamos, la zona de despliegue permanente de ciertas unidades rusas ahora esté más concentrada a lo largo también de la frontera, por ejemplo, de Finlandia. Pero si algún tipo de acumulación de tropas significativa, en plan, por ejemplo, que vimos antes de Ucrania, no he visto nada por el estilo y no creo que vaya a ocurrir, vaya. Luego, sobre esto, bueno, en relación con lo que estaba contando antes, sobre estos equipos que están siendo destruidos, especialmente en las últimas semanas por ataques de precisión por parte de Rusia, nos preguntan. Sé que es difícil responder, pero en vuestra opinión, ¿estos equipos más especiales pensáis que quedan aún suficientes para que Ucrania se defienda? Cuando se acaben, ¿será posible la defensa solo con soldados en trincheras, drones y algo de artillería? La segunda pregunta es más complicada que la primera, debo decir. Eh, todo equipo tiene un límite, ¿no? Es decir, hay un desgaste más o menos continuo de equipamiento a lo largo de un conflicto. La cuestión es que hay problemas en Occidente a la hora de suministrar con una tasa de renovación razonable, sobre todo los sistemas antiaéreos. Ese es el principal problema. Ese y los proyectiles de artillería. Si se acabarán quedando sin ellos o no tendrán los suficientes para que Ucrania se defienda, depende de qué te refieras con que Ucrania se defienda. ¿En algún momento va a quedarse Ucrania, por así decirlo de manera un poco exagerada, sin balas? No creo. El número de sistemas que van a poder seguir operando de manera más o menos funcional y útil a nivel del frente está disminuyendo y esto está siendo cada vez un problema más a nivel operativo, sí, sin ningún tipo de duda. Y salvo que se pase ese gran paquete de ayuda estadounidense que tiene toda pinta de que no se va a pasar, dudo seriamente que eso se pueda solucionar este año, desde luego. Más adelante puede. Se habla mucho, por ejemplo, de esta iniciativa de compra de municiones creo que es de República Checa, si no estoy muy equivocado, y que va a darle más municiones de artillería a Ucrania. Pero lo cierto es que estamos hablando de 300.000 municiones, que son bastantes, no quiero decir que no sea nada. Eso es útil para un par de meses. Pero porque estamos hablando que ahora mismo Ucrania consume unas 2.000 municiones al día frente a las 10.000 de Rusia, aproximadamente, en las municiones de artillería estoy hablando. Pues 300.000 dan margen para incrementar ese uso y para, en términos generales, si lo subes a 5.000 al día, que sería algo más, digamos, factible para Ucrania, pues eso, 2 meses de municiones adicionales, que está bien, desde luego es más que nada, pero también hay que pensar eso, que es un límite, que es ganar algo de tiempo, pero tampoco demasiado. Y luego sobre si acaban estos recursos, ¿sería posible la defensa solo con soldados, trincheras, drones y algo de artillería?
la falta de medios evidentemente tiene impacto. O sea, ya lo estamos viendo. El problema, por ejemplo, de ahora que el principal problema que tienen los ucranianos en este momento es que ya no tienen suficientes sistemas antiaéreos para cubrir el frente debidamente y cada vez están sufriendo más la primacía y la supremacía de la aviación rusa, que ahora mismo está claramente en una posición mucho más favorable de lo que lo ha estado nunca en el transcurso de la guerra. De hecho, el mes pasado fue el récord, pues dejadme mirar que os miro el dato que lo tengo por aquí, fue el récord de número de ataques aéreos rusos a lo largo del conflicto. Concretamente fueron 2.441. En lo que llevamos de marzo, llevan 1.115. Hace un año, en marzo de 2023, hubo 827. La situación es claramente mucho mejor en ese sentido para Rusia de lo que ha sido en ningún momento anterior. Sí que efectivamente hay un efecto claro, contundente y, digamos, no visible en el frente de estas deficiencias.